Bueno, vamos a presentar un invitado que nos vamos para el lado del otro lado del charco, vamos para nuestro queridísimo país vecino, el Uruguay, en el cual vamos a estar presentando a Alexander Cardoso Machado, que es un lane trainer con 25 años de experiencias en logística, un apasionado por la logística, por lo visto, donde vamos a estar hablando sobre cuestiones de táctica y entrenamiento como el verdadero motor de la eficiencia logística. Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, vos, Bien, bien. antes que nada queremos agradecerte acá a quien te habla Antonio Martino, Pablo Jaquet, que acompaña hoy la mesa de Red Logística, por estar un sábado, ¿no? Un sábado a esta hora descontracturados, hablando un poco de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, que sería la logística en sí, ¿no? Así que yo hago Ujú. de cuenta que vos estás en la mesa, porque yo te estoy viendo en un monitor y hago de cuenta como que te estoy viendo ahí en el monitor. Así que, bueno, Dale. presentate un poquito, presentate, comentale un poquito a la audiencia, a qué te dedicás, qué haces, y bueno, vamos a ir hablando un poco sobre de esto que se trata de la logística, la mejora continua, que es parte de lo que es hoy tu charla. Bueno, mi nombre es Alexander Cardoso, soy uruguayo, vivo en Montevideo, estoy ligado a procesos logísticos desde hace ya 25 años, no saquen cuenta porque empecé a los 5, o sea que tengo 30. Eh, y bueno, empecé muy desde abajo en procesos de intralogística, lo que es un auxiliar de depósito, y fui desarrollándome, fui siendo curioso. Entré en una empresa en su momento que me despertó la pasión por lo que es la cadena de suministro y la logística, y descubrí, eso fue un antes y un después. Seguí estudiando y bueno, hoy hace 7 años que trabajo de manera independiente, fui parte del sistema Coca-Cola, trabajé para una empresa argentina, una metalmecánica, trabajando todos los temas de automatización para la región en Latinoamérica. De hecho, hicimos algún proyecto acá en Uruguay de almacenes verticales. Y bueno, y hoy estoy como con una visión, con una visión integral, basándome en consultoría, formación e inclusión de tecnología de una manera adecuada, siendo partner estratégico hoy en día en Argentina de KPI Consulting, y bueno, y docente de la escuela de Última Milla, en donde estamos muy ansiosos por iniciar. Así que bueno, un poco sobre mí eso: soy abuelo, tengo mellizos de 4 años, tengo 43 años, y bueno, por ahí va. Bien, 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 hay una mellizo. Uy, qué raro que no estés tomando mate. Es que no sabía, ¿vos sabés? Bueno, Estuve a punto. no hay Y problema, dije, bueno, se capaz puede, que. se puede. Es sábado a la tarde Bueno. y el logístico tiene que estar descontracturado un poco. Bueno, ahí, si bien Ujú. tuviste una presentación más que extensa, es evidente, cuando uno navega por las redes y ve algo internacional, aparece acá el compañero Alexander Machado, la cual nos pone muy contento que por lo menos parte de tu tiempo, un día sábado, quieras hablar acá con la mesa de Red Logística y todos los oyentes que te están escuchando del otro lado, y entender un poco todas estas cuestiones que vos fuiste llevando y te iba escuchando muy atentamente en cuanto a lo que era el desarrollo, la investigación, el estudio, ¿no? Que te fue permitiendo Ujú. implementar procesos, mejoras, seguro muchos aciertos, muchos desaciertos, que también se aprende mucho, como toda transición en lo que es un periodo de aprendizaje. ¿Y qué tenés para...? Vamos por parte primero la charla, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre... hablaste de formación, hablaste de experiencia y dijiste arranqué desde muy chico. ¿Qué experiencia, qué le podés transmitir a la audiencia, que son muchos chicos jóvenes que recién arrancan a estudiar logística, que algunos arrancan recién de raso a trabajar en este universo que tiene cosas lindas como cosas malas? ¿Algún consejo tenés para darle a estos chicos? Mirá, creo que la palabra consejo es muy pesada. Bien. Creo que les podría compartir alguna experiencia. En mi caso personal, yo fui papá muy joven, a los 19 años. Eh, Uf. en el medio también hacía una actividad deportiva, llegué a jugar profesional básquet, pero llegó un momento que conocí la logística, y siempre recuerdo cuando empecé a estudiar logística, mi papá, que lastimosamente ya hace unos años que no lo tengo, me felicitó, me dice, che, qué bueno esto que estás estudiando. Y le digo, papá, es lo que vos haces hace 44 años.
Entonces, creo que hay una mezcla muy necesaria entre la teoría y la práctica. Yo creo más en el 70% de práctica y 30% de teoría, y no al revés. Eso a mí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a poder ayudar a otros profesionales o ayudar a empresas, siempre con una visión de bajada a tierra. En el caso de los chicos que están en este mundo increíble de la logística y están iniciando, tenemos que tener resiliencia, tenemos que ser aplicados y esto te tiene que apasionar. Muchas veces caemos de forma empírica en un sector en donde hoy en día las posibilidades son infinitas, donde cada uno se va a poner su techo y en donde tenemos que identificar esas falencias o esos puntos de dolor o esas mejoras que hay dentro del sector para especializarnos en algo. En mi caso no soy todista. Esto quiere decir que me he tratado de especializar o de aprender o de intercambiar con profesionales y con empresas en algo que yo he hecho. No soy una persona teórica. Entonces, creo que enfocarse y entender hasta dónde queremos llegar y por qué queremos llegar es un paso fundamental. Y lo primero es que esto te guste, que te despierte pasión, que es un poco lo que a mí me ayudó a entender que quería hacer esto. Bien, bien. Qué qué lindas palabras cuando dijo un consejo pesa mucho y como dijo, bueno, transmite una experiencia. Sí, Pablo. Sí, buenas tardes, Alexander. Primero agradecerte tu tiempo. Ahora me queda la curiosidad de qué trabajaba tu papá. Bueno, mi papá empezó a los 14 años a trabajar en una importadora de papel y de tintas. En Uruguay se utiliza, creo que todavía sigue esa autorización de menor. Mi papá, la familia era de bajos recursos, entonces a los 14, en realidad a los 12 empezó a repartir zapatos, con 12 años, y a los 14 entró como auxiliar de depósito en esta importadora de papel. Mi papá llegó teniendo sexto de escuela, llegó a ser capataz general de esta importadora, que es bastante reconocida en Uruguay, y trabajó 44 años, desde los 14 hasta los 58. Bien, Bien. bien, ahí. Pero ¿sabes por qué Por te eso lo... te digo, sí, ¿Sabes por no, qué te perdón, lo... digo, Dale, dale. no, que digo, no estoy fomentando, no quiero que entiendan que la gente no tiene que estudiar, lo único que digo es que la práctica de mi papá, que es un caso de éxito cercano mío, por decirlo así, llevarlo contemporáneamente, el día que a mi papá lo despiden, todos los chicos de la empresa vinieron a casa. El liderazgo que ejercía él, la comunicación que tenía, el conocimiento sobre lo que hablaba, eso es parte fundamental del liderazgo, ¿no? Un líder que no puede hablar claramente de lo que tendría que saber es un poco disonante. Entonces, lo pongo como ejemplo, ya que me lo preguntaste, que para mí fue un líder que en el poco tiempo que pudimos, desde que yo empecé a estudiar y iba a su trabajo y veía, para mí fue una persona referente, más allá de que haya sido mi papá, sino como un líder y como una persona que saltó obstáculos por diferentes cuestiones, ¿no? No, quedó más que claro que, a ver, la experiencia es importante en este rubro. La formación técnica teórica también es un complemento, buscar siempre ese equilibrio entre el proceso, la capacidad y la experiencia, que es lo que hace también un buen profesional. Y la mayoría de los profesionales en logística más o menos tienen ese rompecabezas de la vida que les dio, ¿no? Yo lo escuchaba muy atentamente acá, Alexander, y muchos casos, se me viene a la mente muchos compañeros nuestros, Pablo, cuando estudiábamos en la universidad, que venían de grande, que algunos eran abuelos, que tenían la experiencia, como el padre de Alexander, eh, a, a buscar el título, ¿no? Que hasta en algunos casos sabían más que los propios profesores. Sí, sí, en nuestros primeros años de cursada se caracterizaba Con eh, ese perfil que describió con recién. ese perfil, pero, ¿sabes? Primero por curiosidad y segundo porque primero que creo que hay dos cosas que nombraste que me parecen muy importantes, que hace unos capítulos atrás tuvimos la posibilidad de festejar nuestro segundo aniversario y en uno de la charla que tuvimos entre colegas, muchos hablaban de esto de qué es hacer logística, ¿no? Y por ahí se decía, hay mucha gente que hace logística sin saber, eh,
sin ponerle el nombre propio, sin ponerle la etiqueta, sin ponerle el cartel, sin ponerle el departamento. Por eso me parece curioso. Y la otra cosa que subrayo al pie es el tema del liderazgo, ¿no? Que no hay logístico o logística, compañero, compañera, que, que tenga la posibilidad de no permitirse la cuestión de poder transmitir el conocimiento, transmitir la técnica, de la manera que tenga, con las herramientas que tenga, en el contexto que se dé, pero eso es como una condición sine qua non. Entiendo que es para todas las profesiones, no es simplemente para lo que estamos en el sector logístico, pero que hace propiamente también a la profesionalización que tanto se hace hincapié, ¿no? Me parece que ahí está lo importante. Sí, vos sabés que ahí, mira, les agrego algo. Yo he trabajado en empresas, obviamente, como dependiente. Estos últimos 7 años es que soy independiente, pero como autónomo. Pero estuve en empresas donde siempre hay un tema, me estoy adelantando un poquito a un tema, pero es que nunca hay presupuesto para capacitación. Qué raro. ¿Sí? ¿No? Suena conocido. No suena conocido. Bueno, dentro de la posibilidad de donde la empresa me dejara, yo hacía mis propias capacitaciones y yo formaba mi equipo. O Mirá, sea, no termina siendo una excusa no tener presupuesto asignado para formar a tu equipo. O sea, si vos identificás que hay un chico que está haciendo un cross-docking, pero que conceptualmente no entiende qué es lo que hace, no entiende por qué hace lo que está haciendo, y está ejerciendo malas prácticas de estiva, de posibles contaminaciones cruzadas, etcétera. El ejemplo que ustedes quieran, yo con 5 slides en mi PC puedo ayudar a mi equipo. tal cual. Pero eso ya es una parte proactiva que debe ir desde el líder. Y muchos de los que me están escuchando me dicen, este tipo está loco, no me da el tiempo. Bueno, ahí ya estamos hablando de que las cargas de trabajo no están niveladas, que tenemos problemas de proceso, que tenemos sobrecarga y un montón de cosas que hay que resolver. Pero el que te digan no tengo presupuesto no debería ser un impedimento para un líder que para mí esté dispuesto a brindarse a su equipo. Porque el líder a veces es muy extenso el tema, ¿no? Pero ¿qué somos, jefes o líderes? Bueno, yo durante mucho tiempo fui jefe porque no estaba organizado, porque me pasaron 10.000 cosas que uno va aprendiendo, como decíamos al principio. Pero un líder al final, si nos ponemos a pensar, yo creo que, y más en una operación logística, todos de una cierta manera, en un momento u otro, hacemos mover a otro. Entonces las técnicas de liderazgo van rotando en el equipo. Y esto muchas veces se encapsula como que solamente hay un jefe, el señor jefe, las reuniones de jefe, el café de jefe, los resúmenes de jefe. No, no, no. O sea, nos vamos, yo creo que he entendido que, y de vivir la operación, es que vamos rotando en ese papel de liderazgo en el día a día. Tal cual, es el aprendizaje constante de todo esto y aprovechando un poco lo que vos estás mencionando también, me gustaría preguntarte si te animás a compartir alguna experiencia regional, ¿no? Porque tengo entendido que facilitas cuestiones en Paraguay, sé que anduviste por Ecuador, estás con los chicos acá de KPI Consultoring en Argentina, que ya ahora vamos a ver si podemos sacar al aire algunos, pero comentanos un poquito cómo ves el panorama regional. Desde tu experiencia, Bueno, lógico, ¿no? bueno, hay veces que, a ver, yo estuve durante unos años trabajando para una empresa del exterior, para una empresa europea que se dedicaba a la consultoría. En ese momento, la estructura de conocimiento que yo tenía realmente era de los años, una estructura de una supply chain que hablamos de los años 70, 80. Esto a veces cuando lo digo queda un poco antipático, pero quiero explicarlo. Está perfecto. Muchas veces las empresas regionales tienen una estructura de los años 60, 70, 80. Son súper disfuncionales, están súper fragmentadas. Hablamos de conceptos de cadena de suministro, hablamos de conceptos de logística, pero cerramos la logística, lo que es el mover una caja. La cadena de suministro, hablamos que todos estamos integrados, somos amigos y todos nos comunicamos bien, pero en el día a día pasan otras cosas, ¿no? Diría un amigo mío acá en Uruguay, en el medio pasan cosas.
Entonces, el foco, creo que hay mucho trabajo para hacer en la parte estratégica de la cadena de suministro, más allá de entrar en modelos avanzados de planificación y demás, sino que tenemos un alto porcentaje de problemas dentro de la organización simplemente por la comunicación. Y eso lo he detectado. He tenido la suerte de hacer cosas en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador. He participado en congresos y demás en otros países, pero siempre hablando, y en esta red que uno va construyendo, vamos hablando y los problemas son bastante similares. No hay una visión clara estratégica que guíe, eso está desconectado con el abajo, o sea, para mí muchas veces el directorio termina siendo alguien que tira unos KPI en paracaídas desde abajo y queda esperando que el resto de la organización de la estructura dé el resultado. Y yo creo que eso debe cambiar. Yo creo que el directorio, en realidad, el 40-50% de su tiempo debería estar viendo cómo innovar el negocio, cómo poder trascender a la empresa y apoyar a sus equipos, porque en definitiva cuando vos empezás a ver la hamburguesa y los mandos medios quedan en el medio, ahí que los apretamos de todos lados, la gente hace lo que puede con lo que tiene. Y hay muchísima gente trabajando en logística que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces creo que hay una visión estratégica que hay que trabajar, hay que definirla, desprender programas coherentes con lo que yo necesito. O sea, cuando yo voy a formar a alguien, debería saber cuáles son las capacidades y habilidades que necesito para cada individuo y tener un plan de carrera. Pero si hoy en día, en 2025, yo por lo menos que tengo 43 años, nunca me hicieron una matriz de competencia, es difícil. Entonces, ¿a qué le estamos apuntando? ¿Realmente estamos entendiendo lo que los equipos necesitan? ¿O simplemente contratamos una capacitación porque nos gustó el consultor, porque hay un instituto que tenemos más afín? Y es como que ahí se empieza a crear un ruido y una inconsistencia que empieza a derramar y se refleja en las operaciones. Que es espectacular lo que vos estás comentando, porque es un poco lo que pasa en las empresas en general, no importa en cuál, pero ¿qué pasa? No ven a la logística como una desarrolladora del negocio, con traer oportunidades nuevas, con traer diferentes cuestiones, y ven, se me vino a la mente eso, que agarran un par de KPI del piso y dicen, es por acá. Cuando el KPI capaz que es un resultado operativo, y el que ve y levanta eso es alguien estratégico que tiene que ir a desarrollar el negocio, ¿no? El tema de lo que es la cadena de suministro, como mencionaste vos, que para mí es un tema fabuloso, y esto lo digo a título personal y me hago cargo de lo que digo, que no está tan desarrollada, por lo menos en esta región del globo, como quien dice, a comparación que otros países, porque cuando uno estudia, cuando uno ve noticias, cuando uno ve congresos, fíjate que todo lo que es Centroamérica, todo lo que es, bueno, México, Estados Unidos, ni hablar, tienen desarrolladas sus cadenas logísticas desde su cadena de suministro. Y ellos hablan de cadena de suministro, no es que solamente hablan de los 50 bultos que mueve el picker por hora o las cuatro camionetas que entregaron en tal determinado momento. Que yo creo que a veces las empresas, la misma operación te come a ese mando medio, con el ejemplo que dio de la hamburguesa, quedó espectacular, ¿no? De apretar la hamburguesa, ¿qué pasa un poco con eso? Es un tema es un tema cultural, es un tema que en algún momento a esta parte de la región eso va a venir. A ver, yo creo que una cosa es hablar de modelos de excelencia operacional. Yo trabajo sobre la metodología Lean, y digamos que lo peculiar mío es que no tengo tanta experiencia en producción con la metodología, porque básicamente nunca trabajé en un proceso productivo, sí trabajé en almacenes. Entonces, cuando vos llevas los conceptos de una metodología que te organiza y que te invita a seguir unos ciertos pasos, que tiene una razón de ser y demás, vos empezás a organizar todo lo que no te deja hacer otras cosas. Ahora, claro, ahí hay restricciones. O sea, si nosotros, el título del flyer que se hizo para la difusión de esta charla, táctica, ¿no? Táctica y entrenamiento. Bueno, yo abriría
otra palabra más, pero te diría, primero tenemos que entender que la táctica es qué voy a hacer, o sea, qué hacer y por qué lo vamos a hacer ahora. Y hablo de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Y hablo de que las personas, por ejemplo, en operaciones y los líderes de operaciones deben tener una metodología para resolver problemas. Si vos preguntás hoy cómo resolves un problema en tu empresa, hay gente que te va a decir con la Biblia y agua bendita, hay otros que te dicen con muchas ganas y entusiasmo, y hay otros que no saben cómo lo hacen e intentan hacerlo. Entonces, el reasignar un stock, el poner una ruta alternativa, el poder priorizar pedidos, el poder categorizar, todo necesita una técnica. El ser líder necesita una técnica y una metodología. Y por otro lado tenés el entrenamiento y yo le agregaría la capacitación. Yo capacito a un equipo, le estoy dando la teoría, le estoy dando herramientas, pero lo estoy entrenando. Lo más común, hagamos 5S. ¿Qué hacemos? Primero clasificamos, ordenamos, limpiamos, estandarizamos y después creamos cultura. Es lo que se habla generalmente. Ahora, yo lo trabajo de otra manera. En la primera S, cuando todo el mundo dice que hay que sacar lo innecesario de lo necesario, yo trabajo con los equipos para entender por qué lo innecesario está en el lugar que no tiene que estar. Y eso es fomentar el pensamiento analítico. Pero entonces vos estás creando una estructura dentro de un programa. Entonces, obviamente que lo que nos pasa es cultural. Es cultural. O sea, la cultura se come de desayuno la estrategia, como decía Drucker, ¿no? No Alexander. Y es tal cual. O sea, hay pila de empresas, pila le llamamos acá a muchas empresas, digámoslo así, que dicen, bueno, ahora me voy a comprar el software, ahora me voy a comprar el automatismo, ahora voy a hacer esto. Y hacen grandes inversiones, pero no entienden que lo que están ejerciendo es un cambio y en mi caso he entendido que ese cambio puede generar dolor en las personas. Entonces, vos estás buscando un cambio, pero no una transformación. Perfecto. Un cambio es un ajuste. Una transformación es un cambio muchísimo más profundo. Nosotros trabajamos livianito y sobre la superficie. Lo que tenemos que lograr es entender qué tipo de cultura necesito yo para lograr unos ciertos objetivos. Y si yo no tengo claro los objetivos, tampoco sé qué tipo de cultura, ni los rasgos culturales que tengo. Entonces, es algo, como verán, profundo, que a mí, por lo menos lo que he entendido, es que cuando yo me paro enfrente a alguien en una operación, el chico es desordenado, ¿no? Es que deja todo tirado, deja desordenado el lugar de trabajo. Ahora, él te está mostrando un comportamiento que se generó a través de un hábito, que viene desde la casa. Ahora, mi pregunta es, cuando vos le planteas a una empresa, vamos a trabajar en creencias y valores, te quedan mirando como diciendo, ¿y este loco qué quiere? Y es que realmente la persona nos está mostrando un comportamiento generado por un hábito que nosotros deberíamos ayudar a cambiar para replicar qué es lo que queremos en la operación. Entonces hablamos de comportamiento, hablamos de hábito, hablamos de creencia, hablamos de paradigma. Entonces, ¿cómo se siente alguien seguro? Con mucho inventario. ¿Qué hacemos cuando vamos a la empresa? Acopiamos mucho inventario. Porque es así. La alacena tiene poca cosa. ¿Qué hacemos? Vamos a comprar cosas. O sea, somos la misma persona en el trabajo y en nuestra vida. Las decisiones, las creencias, los paradigmas, el cómo tomamos decisiones nosotros es el fiel reflejo de un proceso desde que nacemos. Entonces, que uno quiera solamente por decirle a alguien tenés que ser más ordenado, es como que queda un poco corto. Pero bueno, esa es un poco mi visión, que es un poco más hacia allá, ¿no? O sea, el entender que realmente tenemos problemas culturales que deberíamos solucionar. Bien, tal cual. Ahí me parece varias cosas importantes que tanto lo que comentó Alexander como lo que comentó Antonio me parece importante. Cuando hablamos de capacitación en todos sus eslabones, en toda la pirámide. Aquí hoy no está presente Hernán Di Santo, que es nuestro compañero, que tiene la política, la creencia de la capacitación también en los mandos ejecutivos. Porque hay dos cosas que dijeron ustedes dos, que la dijeron hasta
sin procesarla demasiado, digamos. Si hay un mando ejecutivo, directivo, que trae X cantidad de KPI como paracaidista, lo primero que está demostrando esa situación es que no tiene una conexión real con su operación. Después podemos ver por qué se da esa situación, ¿no? Y trata de resolver algo que cree sin entender la lógica toda de la operación, porque le falta relación con su mando medio, porque le falta relación con sus mandos operativos, lo cual ahí está el quid de la cuestión. Si no tenés cable a tierra, si no podés tener la capacidad de poner las patas en el barro, como se dice en mi barrio, en muchos lugares, ahí reside la capacidad o no de los mandos directivos, ¿no? Y que eso de que está bien capacitar a los mandos medios. Ahora, eso per se no dice absolutamente nada, y como bien vos lo dijiste, no va a dar una solución, ¿no? O sea, y el otro punto es la cuestión de la cultura organizacional, ¿no? O sea, ahí el punto, hay técnicas de terciarización y demás, ¿no? Esto de horario rotativo, de mucha rotación de personal, que las empresas no terminan de entender que eso es uno de los principales cuellos de botella, porque sus operaciones no se desarrollan o no pueden llegar a alcanzar ese potencial que tienen. Está bien, pero bueno, a veces son las políticas que toman una dirección. Después, el tiempo van a decir si son acertadas o no. No, pero más allá de eso, yo no lo digo como una cuestión de que por tener horario rotativa, eso te dice que no te vas a resolver. Estoy diciendo que vos tenés que tener una política para eso, no implementarla mecánicamente. A ver si se entiende, ¿no? Yo no digo que está mal o bien una u otra estrategia. Digo que si vos elegís esta estrategia, tenés que tener una política, tenés que tener una cultura organizacional para darle respuesta a esa estrategia. Eso es lo que digo. No estoy diciendo que está... Mirá, no, coincido. Ahora, te hago otra cosa, porque en estos años uno se va, o por lo menos el que es inquieto, te va rompiendo la cabeza y si lees, vas, venís, hablas con colegas, cómo es en México, cómo es en Paraguay, cómo es en Argentina, y encontrás puntos de encuentro. Ahora, lo que yo entendí trabajando con equipo es que la capacitación por sí mismo no es una solución. O sea, hay gente que te llama para contratarte y decirle, necesito que le dé una capacitación de 8 horas a una persona, y yo lo primero que hago es aclararle, pero el problema de inventario que tenés por 8 horas no lo vas a arreglar, porque esto viene aguas arriba. O sea, hay una política de compra, hay una política de inventario, hay una política de servicio, hay una política de planificación, bla, 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 bla. Ahora, lo otro también que entendí es que en el rasgo cultural, una pregunta que nos sirve como termómetro para mí es ponerte en tu empresa y hacerte esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para sobrevivir acá adentro? Y eso te va a dar el rasgo de tu empresa. ¿Qué tipo de cultura tenés? Si es una cultura colaborativa, si hay una comunicación efectiva, si te tenés que andar cuidando la espalda porque el jefe que es compañero tuyo está buscando para tumbarte, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa en cualquier tipo de empresa. Entonces, lo que yo hablo es que lo principal es entender y diferenciar que para mí hay una mentalidad tradicional que es la más usada dentro de las organizaciones en cuanto a la estructuración de su cadena de suministro y en cuanto al concepto de logística, que es la más utilizada. Y por otro lado, hay una versión moderna, por decirlo así. Y en esa versión moderna, el gran imperativo es cuestionar procesos, poner en el centro al cliente y cambiar la mentalidad. Te pongo un ejemplo claro. ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando pensamos en un departamento de compra? Que lo que tiene que hacer compra es aprovisionar con calidad, con una cantidad X correcta, ¿sí? Los bienes y servicios que alguien pide. ¿Se cuestiona eso? Generalmente no. ¿Sabían que ahí hay entre un 15 y 30% de ahorro antes de impuestos solamente por el cuestionamiento, que es uno de los pilares del abastecimiento estratégico, por ejemplo? Pero generalmente un comprador no está acostumbrado a cuestionar. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de mejora.
Pero si vos cambiás el concepto y decís, el departamento de compra, la función de compra, lo que tiene que hacer es buscar socios, buscar partner. Miren qué palabra, ¿eh? Para ligar, para que juntos tengamos capacidades complementarias dentro de la empresa y que esto pueda contribuir a la estrategia competitiva. Y ahí cambiamos rotundamente lo que es un departamento de compra. Un pequeño cambio que hace terrible diferencia. Alexander, ahí para hablar, si no nos va a alcanzar el programa. Sí. Alexander, para darle un pequeño cierre, porque dentro de un rato sacamos de la galera a otro invitado, que lo conocés, ya lo vas a ver, o mejor dicho, lo vas a escuchar, que va a hablar un poco de lo que vas a hablar ahora. ¿Te animás a comentarle a la audiencia un poco de qué se trata la escuela de Última Milla, la cual están con los chicos de KPI y todo eso? Claro, bueno, la escuela de Última Milla nace desde una necesidad que venimos hablando en diferentes lugares desde hace mucho tiempo. Y nace desde un manto de entendimiento y de ocupación, no vamos a decir preocupación, de una ocupación que hay que tener, que es formar a las personas de mandos medios, operativos, que puedan entender las herramientas, las metodologías y que puedan referenciar con casos prácticos del día a día. ¿Esto qué quiere decir? 70% práctica, 30% teoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente en una operación logística de última milla? Que la persona que está trabajando no tiene la base, la estructuración, como recién decíamos, hablábamos al principio. Uno empíricamente puede tener los conocimientos o la reiteración de tareas, pero al final del día no tiene una estructuración. Entonces, lo que hace, lo hace por inercia. Lo que se busca desde la escuela de última milla es poder potenciar a las personas que están trabajando, que están a cargo de una operación y que les falta esa profesionalización que la venimos viendo hace 10 años, o sea que esto no es nuevo, es algo que se necesita y un poco el foco es atacar y poder dar soporte a empresas y profesionales en lo que es última milla. Y más allá de la versión comercial de que la última milla es el e-commerce, sino entendiendo que yo tengo un camión que cargó agroquímico y está en el medio del campo donde no tiene conectividad y demás, y hay gente que está haciendo última milla, está entregando unos agroquímicos en la finca. Exactamente. Entonces, desde ese concepto, desde la terrenalidad, lo que buscamos hacer con un equipo docente y aparte colegas y algunos amigos, es poder potenciar a esas personas, que en realidad termina siendo eso, es tratar de trasladar experiencias, tratar de trasladar el cómo hacerlo, porque eso también es importante. Excelente, excelente. Si bien el tiempo es tirano, queremos agradecer por tu tiempo. No va a ser ni primera ni última vez que te vamos a estar entrevistando. Y algo que nos gustaría para que des un cierre cortito, ¿qué va a escuchar la audiencia, los participantes, el 15 de noviembre en el Congreso de Almirante Brown sobre tu pequeña exposición que vas a dar? Bueno, ahí voy a estar hablando de Lean 4.0. Voy a unir dos conceptos. Uno es la mejora continua y otro es la inclusión de la industria 4.0 en lo que son netamente los procesos logísticos. O sea, vamos a hablar de Lean Supply Chain 4.0. Desde ahí vamos a ver metodologías, vamos a ver pequeños casos de éxito y aplicaciones en cómo al final del día el 70% o el 60% de los proyectos de mejora de Lean terminan siendo muy permeables con la digitalización. Entonces, le vamos a dar ese enfoque todo basado en lo que son operaciones logísticas. Uy, encima que va a ser un cóctel de última milla, así que imperdible, no se olviden, no se lo pierdan. Acá Alexander va a estar presencial, va a venir de Uruguay para acá, para la Argentina, va a estar presente el 15 de noviembre en el Congreso de la Universidad Guillermo Brown, hablando sobre todos estos temas. Alexander, te queremos agradecer por tu tiempo, por tu predisposición. Así que no va a ser ni primera ni última vez que te vamos a estar entrevistando y espero que sea la próxima con mucho más tiempo y con mate, asado, con algo que nos guste, o dulce de leche con los uruguayos. Así que... No nos peleemos con el dulce de leche. O con Gardel, o con Gardel. Así que, ¿Peñarol o Montevideo?
No, Nacional. O Nacional, perdón. Nacional. Ah, mirá, Nacional. Javier Bartaburu, que iba a estar hoy con nosotros en el programa, es uruguayo y creo que es hincha de Nacional, así que. Pero bueno. Hace poco conecté con él por LinkedIn. La verdad que no lo conocía y me cayó muy bien. Estuvimos hablando un poco. Tenemos alguna reunión pendiente con él, pero le mando un Excelente. saludo. Dale, dale. Bueno, Bueno, Alexander, te agradecemos un muchísimas montón. gracias. No, a vos. Por Los favor. agradecidos somos nosotros. Dale, Bueno, ha sido un gusto. gracias. Estuvo con nosotros Alexander Machado, especialista en logística de Uruguay, que la verdad que fue comentando un poco la historia de su vida, su hoja de ruta, ¿no? Hablando de su queridísimo padre y también un poco de nostalgia, ¿no? Porque nuestros viejos están en el otro mundo, como quien dice, ¿no? Así que mandar un saludo también y dedicar este programa para ellos.